Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Villanueva Yo soy Sebastián Villanueva. y bueno, claramente somos hermanos. Le queremos dar la bienvenida a ese nuevo espacio que justamente tenemos la iniciativa para poder compartir un poco acerca de el ámbito de Sebastián, la construcción, Sí, ¿no? la ingeniería y la La construcción. ingeniería Sí. de construcción. Y por mi lado, un poco acerca de la salud, siempre dirigido al tema quirúrgico. Sebas, cuéntanos un poquito acerca de ti. Sí, claro. Soy ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo una certificación de diseño y construcción virtual de Stanford. Y cuento con un proyecto de investigación de la gestión de la información en el proyecto La Videna. Buenísimo, buenísimo. En mi caso, yo soy médico. eh, Estudié la carrera en la Universidad San Martín de Porres y he hecho mi especialidad en cirugía general en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Actualmente me encuentro laborando en el sector público, en el sector privado y también soy docente de mi facultad, eh, Facultad de Medicina Humana, ¿no? En la San Martín. Sin nada más que decir, básicamente explicarles la mecánica. Vamos a alternar con Sebas y yo las entrevistas, de manera que podamos abordar los temas tanto de construcción como de medicina. Y nosotros Así es. encantados de poder absolver cualquier tipo de dudas que puedan tener. Así Sí. que, sin nada más que decir, Sebas. En este primer capítulo vamos a ver temas de ingeniería y construcción y vamos a empezar con el tema de gestión de la información. Así que, bueno, el formato que hemos pensado es que cualquiera de nosotros vamos a estar alternando para hacer la entrevista al, al otro, ¿no? Ujú. Así que, Bueno, nada, esperemos que salga de la mejor forma. sí, Listo, entonces comenzamos. comenzamos. Bueno, Muy bien, Sebastián, cuéntanos, ¿qué podemos entender nosotros como gestión de la información? ¿Qué es lo que se interpreta? ¿Cuál es el concepto? sí, de hecho es un poco abstracto, pero básicamente el nombre lo dice, es información. La información en los proyectos es, bueno, muy variada, ¿verdad? Pero este enfoque de gestión de información es hacia la producción de información. Ujú. Cómo se produce la información y después cómo se comparte a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esto es sumamente relevante. Siempre ha habido gestión de información, solamente que a medida, eh, digamos, de estos últimos años, incluso con los temas del BIM, una parte, bueno, ya vamos a ver qué cosa es el BIM, Ujú. pero con el impulso del BIM, más o menos en los 2000 y en nuestro mercado más o menos desde los 2010, estamos hablando de que los proyectos de construcción utilizan grandes volúmenes de datos y entonces se hace relevante poder gestionar esta información en los proyectos. Y finalmente esta información, esta gestión de información debe ser el soporte para lo que producimos, para lo que se construye, ¿no? Ok. Eh, y debe dar soporte nuevamente. Perdón que haga énfasis, pero es muy importante entender la cadena de valor del negocio, ¿no? Me refiero a la ingeniería, posiblemente temas de preconstrucción, si es que lo hubiese, y la construcción. Y finalmente la operación y mantenimiento. Es toda la cadena de valor eh, y al menos en lo que respecta a mi negocio es priorizar ingeniería tanto como construcción, pero pensando en cómo se va a operar este activo una vez que finalice el proyecto, ¿no? Ujú. Así que, bueno, eso es un poco en resumen, A ¿no? grandes rasgos, ¿no? Sí, a grandes rasgos. Perfecto. Mira, yo de lo poco que, o sea, ahorita te entiendo mejor por lo Sí, que me estás explicando, pero en general yo entiendo que un proyecto tiene varias etapas, ¿cierto? O sea, una sí, primera etapa que puede ser, no sé, el diseño, de ahí la construcción, el mantenimiento de una obra, en fin. Eh, ¿En cuál de las siguientes etapas sería más vital tener presente el tema de la gestión de información? O sea, que sea poder optimizar todos los recursos para que en esa etapa no falle ese punto, ¿no? Si es que hay algo más importante dentro del proceso de una obra, ¿no? No sé qué podrías opinar al respecto. sí. Sí, es buena la pregunta. Hablando de las etapas, bueno, recordemos un poco la cadena de valor, ingeniería, construcción, ¿verdad?
Dentro de hacer ingeniería propiamente, incluso se puede dividir la ingeniería en varias etapas también, ¿no? Y lo mismo con la construcción. Ujú. Para responder tu pregunta, en realidad es 100% en la etapa de diseño e ingeniería, Ok. donde nace la información. Y es que, digamos, si la información nace mal, después la construcción hereda esos Como una problemas. seguidilla, ¿cierto? Sí, Ok. sí, hereda esos problemas de la ingeniería y al final los problemas surgen en la construcción, pero son cosas que vienen aguas arriba, ¿no? Ajá. Entonces, ¿dónde se hace más prioritario el tema de gestión de la información? Bueno, en toda la cadena de valor, sin duda, pero ¿dónde está la oportunidad de hacer de corregir o subsanar, corregir y subsanar los errores em, sin mucho costo? En la ingeniería, Ujú. ¿sí? Em, En la ingeniería, ok. sí. Y ya, o sea, siempre teniendo en cuenta que si es que tenemos que priorizar el tema de la gestión de la información en un proyecto, es desde el inicio del proyecto. Desde el Porque inicio. va, si no se corrige el inicio, va a tener una seguidilla y va a arrastrar un montón de problemas que imagino que a la larga va a ser un poco más caro subsanarlo, ¿cierto? Sí, sí, Ok. sin duda. Tú lo has dicho. Entonces, mi siguiente pregunta va de esta forma. Hay que tomar decisiones en un proyecto, en una obra Sí. grande. Creo que eso es muy importante. Ujú, Y sobre todo en proyectos grandes que manejan mucho, mucho dinero, la toma de decisiones es muy importante. sí. ¿Qué tanto eh, influye, ¿no? El hecho de que un proyecto tenga una buena gestión de la información para la buena toma de decisiones, ¿no? O sea, ¿de qué forma genera ese impacto para la toma de decisiones? Sí, buenísimo. Em, por ejemplo, cuando yo te decía hace un momento que la gestión de la información debe soportar lo que hacemos en realidad, o sea, propiamente la esencia del negocio, que es o hacer ingeniería o hacer construcción Ujú, o hacer o pensar en eso de qué es lo que vamos a construir y después pensar en cómo lo vamos a construir y finalmente que se haga realidad, ¿no? ujú. Básicamente se puede resumir la Claro, cadena de valor de esa manera. ajá. Entonces, la gestión de la información, un buen proceso te permite la toma de decisiones antes de que los problemas sucedan, de manera que anticipamos, mejor dicho, los problemas, ¿sí? Exacto, que también va de la mano con lo que me estabas comentando hace un momento, ¿no? O Sí, sea, coger el problema de raíz. coger el problema de origen Ah, y si no se puede de origen, bueno, lo más cercano al origen. Ese es un poco el concepto. ujú, Incluso cuando yo te dije de hacer ingeniería y después puede haber un espacio de hacer preconstrucción, es porque un poco hay ese cuestionamiento de si la ingeniería se hace de manera, bueno, si se hace, si se puede construir, en otras ujú, palabras. ujú. Ahora, todo el mundo sabe en el sector construcción que no necesariamente hacer ingeniería es que tú inmediatamente puedas tomar esa información para construir. Y esto porque la naturaleza del sector es gestionar los cambios, Ok, ¿sí? Entonces, más bien se diseñan sistemas que soporten este tipo de cambios que sí o sí van a ocurrir. Es como si hablamos de riesgos. Los riesgos se van a dar en un proyecto y uno, bueno, trata de identificar los riesgos y de alguna manera mitigarlos, pero nunca van a ser ceros, ¿verdad? ujú, Lo mismo con los cambios, siempre van a haber cambios a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. ujú. Así que con respecto de la toma de decisiones, muy buena precisión, ¿no? Entonces, creo que puedo comentar en Influye, esa línea, influye ¿no? bastante, ¿no? Sí. Mira, para que todos tengamos el tema claro, tengo acá una especie de definición acerca de Ujú. la gestión de la información que justamente he estado preparándome para la entrevista. Ok. Te lo voy a leer en voz alta y quisiera saber si es que concuerdas o tal vez podrías añadirle algo más. Ya, claro. ¿Ok? Genial, genial. Es bien sucinto. La gestión de la información en construcción, justamente ese es el tema, en construcción, se refiere entonces a cómo se crea, se organiza, comparte y usa y actualiza la información a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Buenísimo. Básicamente, podríamos decir que esa sería la idea. Buenísimo. Yo creo que coincidimos porque cuando yo hablo de gestión de cambios, básicamente es saber cuándo
cuando surge este cambio, Ujú, dar la alerta, dar el aviso, ujú. y un poco actualizar también la información, porque el cambio genera alguna acción este, posterior, ¿verdad? Ok, Em, entonces, cuando la definición que tienes dice crear y organizar, definitivamente, porque al inicio también te comenté que la gestión de la información en los proyectos de construcción es principalmente orientada a la producción de información. claro. Y incluso para ser más específico, hablamos de una producción colaborativa de información, porque recordemos que, y hasta ahora no lo hemos mencionado, gran omisión, que es que en el sector construcción gestionamos gran cantidad de involucrados. Y ahí es donde la cosa se vuelve más compleja, porque no es solamente volúmenes de información y ya, ¿no? Ujú. Y entonces necesitas, sí, una buena máquina que hace el procesamiento de información y seguramente una buena nube. No, pero necesitas también el método porque puedes tener, depende de la complejidad del proyecto, pero a medida que el proyecto es más complejo y de mayor tamaño, Ujú, puedes tener hasta 20, 30 especialidades. ujú, Gestionar todos estos equipos de trabajo, ujú. ese es el gran reto en el sector. Claro, no, Además no, de sí, muchos retos que tiene el sector, ¿no? Pero claro. volviendo a que un poco la conversación es sobre los temas de gestión de información, entonces uno de esos retos es este que te comento. El otro es nuevamente, gestión de cambios. ¿Cómo hacemos gestión de cambios en los proyectos? Necesitamos herramientas y necesitamos metodología también. Ok, perfecto. Justamente vamos a ver ese tema. Tú ahorita acabas de mencionar que hay ciertas tendencias, ¿no? Estamos Sí, en el año 2025 y todo es la tendencia a la digitalización, no desde ahora, sino ya de años atrás. ¿De qué forma la gestión de la información está teniendo o se suma a la tendencia también de digitalizarse? ¿Qué ok. herramientas definen el año 2025 que no lo definían hace 20 años? O sea, ¿cuál es la diferencia Ujú, hoy día, ujú. ¿no? 2025, que lo hace diferente a hace 20 años o 40 años con respecto, obviamente, a la gestión de la información, ¿no? ¿Qué nuevas herramientas hay? ¿Qué nuevas mecánicas tenemos? Ya, buenísimo. A ver, vamos a la línea de tiempo. Ujú, Voy a tratar de ser preciso, pero claro, claro, uno también puede revisar estos puntos en dónde exactamente surge, ¿verdad? ajá, Pero a ver, te puedo comentar que hace 40 años o 30 años, para no ir tan atrás, ya, teníamos, incluso hice una visita, perdón, de estudios en Stanford ajá. y bueno, me acuerdo, en Silicon Valley, mejor dicho, al Museo de la Computadora. Ya, qué interesante. Sí. A ver, Y cuéntanos. ahí, por ejemplo, bueno, entre otras cosas, hay varias áreas, habían como 12, 13 áreas, pero había un área de computación y estaba ahí en el museo el software que nosotros y lo todo el sector básicamente lo conoce, que es el AutoCAD, El el AutoCAD. AutoCAD, ok. No Claro, recuerdo exactamente la fecha, pero estamos hablando de hace 30 años, nació el software que un poco digitalizó el proceso manual de hacer el dibujo en planos, ¿no? El ok, dibujo, o sea, físico, ok. ¿ya? Claro, o sea, antes Estamos teníamos el hablando, dibujo físico y sí, de ahí evolucionó a al una, AutoCAD, claro, por así decirlo, que prácticamente fue una digitalización del que fue proceso. un gran Un paso gran para paso, eso. sin duda, en temas de productividad, ¿verdad? Ujú, Lo que ocurrió después de esto fue más o menos hace 20 años, 25 años más o menos, que ya se empezó a dar forma al concepto del BIM. BIM ¿Qué es actualmente BIM? puede ser una herramienta o puede ser también una metodología. No quiero entrar en el debate filosófico de si es uno o lo otro. Ajá, Yo entiendo ambas partes porque, es tu bueno, rubro. sí, y me he metido bastante también en los temas de BIM y después podemos hablar incluso de la ISO 19650, por ejemplo. Ujú, Em, pero también, digamos, para resumirlo, lo podemos decir como que nace hace 25 años o se le da ese concepto del BIM, ¿ya? Y digamos, la traducción es modelamiento de información para la construcción. Te das ujú, cuenta que desde ahí ya venían los temas de información. En ese entonces no se hablaba, de hecho, de gestión de la información, pero obviamente ya se hacía desde
tiempo atrás, ¿verdad? Claro, tal vez de otro enfoque, pero al fin y al cabo buscaba lo mismo, ¿no? Así es, porque al final los proyectos siempre se han construido con información Claro. y la información la puedes encontrar, la encontrabas hace muchos años en planos, hoy también la sigues encontrando en planos impresos, me refiero, y entonces cuando surge esto del BIM, ahí probablemente es una evolución, una transición, y ya no hablamos de una digitalización de un proceso, hablamos en realidad de una transformación, ¿sí? Entonces lo que ha ocurrido después, porque el BIM lo tenemos hoy día, pero ¿qué ha pasado desde su creación hasta tiempo presente? Bueno, puedo comentar, por ejemplo, que al inicio era un poco más orientado a, bueno, en nuestra industria se conoce algo así como el Hollywood Beam, como que era la gran maravilla en la computadora y que todo el mundo podía ver. Y entonces se priorizó o se priorizaba bastante los temas de visualización, ¿verdad? Ujú. Pero a medida que ha pasado los años, eso un poco que evolucionó, porque no era tanto el aspecto comercial o lo bonito del BIM, sino cuántos resultados te traía al ¿Cuánta final. O sea, información te podría cómo. brindar, no? Exacto, no, y que la información sea precisa. Claro. Porque al final podías tener una maqueta súper increíble, pero si esa maqueta no se podía aterrizar en obra, entonces como que ese BIM fallaba, ¿verdad? Entonces en el 2013 la Universidad de Stanford con su creador Martin Fisher desarrollan una metodología que toma en cuenta la herramienta del BIM que ya venía años atrás, 10 años atrás, toma en cuenta los temas de procesos, en particular gestión de la producción. Vamos a entrar después, Ujú, tal vez podemos hacer un repaso de qué cosa es qué, ¿no? ujú. Y después los temas de ingeniería concurrente que Ya. nace en la NASA. Entonces, digamos que Martin Fisher toma varios componentes y hace todo un framework, un marco de trabajo. Y eso lo publica en el 2013. Así Ujú, que digamos que el BIM ha ido evolucionando. ujú. Tú me dices, bueno, ahora no quiero confundir a la audiencia en el sentido de que el VDC no es exactamente el BIM. Ujú. Actualmente se hace BIM también. Sin embargo, la metodología un poco busca dar orden, O sea, el ¿sí? BDC es una metodología más que otra Es una cosa. metodología, Ok. sí, sí. Entonces, que nace, como te decía, 2013, pero busca dar orden, busca que em, al final la idea por lo que nació el BIM se haga realidad, o Ok. la potencia finalmente, porque si tienes un Ferrari pero no lo puedes utilizar porque no tienes la infraestructura, las pistas, el conductor, entonces Está finalmente ahí. no va a estar ahí, ¿no? O sea, Mm. no vas a extraer esa potencia que tiene El finalmente motor. claro, el motor. Y hablando de motor, lo que ha pasado también en estos últimos 20 años es que tenemos mayor capacidad de procesamiento de información, Claro. ¿no? Entonces, día hoy puedo decir que gestionamos los proyectos con BIM. Tenemos surge bastante el tema del enfoque colaborativo, justamente por lo que comentaba de la cantidad de involucrados que hay. Después tenemos los temas de procesos, porque finalmente no es solamente la herramienta, sino es hablar de la metodología también. Ujú. Y entonces ahí podemos tener una herramienta muy efectiva, muy potente, que es la metodología VDC, que te da la estrategia. Ok. Tú no puedes mandarte de frente a solamente hacer el cronograma o hacer planificación porque sí. O sea, uno primero plantea la estrategia del proyecto y después hace planificación, después ya viene el seguimiento y el control, ¿no? Ajá. Em, y también tenemos, ¿qué más podríamos tener en los temas de, bueno, para resumir, eso es lo que tenemos hoy, O 2025, sea, ¿no? claro. A ver, yo he entendido, por lo que tú me acabas de comentar, Ujú, que de qué forma la gestión de la información se está adaptando hoy día. ujú, Tenemos dos grandes brazos, ¿no? ya. Que es el BIM y Ujú. el BDC. Básicamente podemos decirlo de esa forma súper, súper sucinta. Puede ser. Sí, Sí, podría básicamente. ser, podría Ujú, ser. Incluso podríamos decir que en realidad si manejamos bien la metodología, deberíamos contemplar los temas del BIM. ujú, Así que en realidad el BIM estaría dentro de esta metodología de trabajo. Y más bien si podemos resumirlo en dos grandes frentes, ujú, ¿no? Para un poco, digamos, el takeaway ujú.
de esta pequeña introducción Ujú. es que el BDC nos ayuda, por ejemplo, a ver qué cosa es lo que vamos a construir, o sea, qué cosa es lo que hay para construir, ¿sí? O sea, qué es el proyecto. Ahí entran los temas del BIM, ¿verdad? O Claro. sea, en definir qué cosa es lo que voy a construir, el qué. Ujú. El cómo también lo aborda. Entonces, esas son las dos grandes partes que aborda la metodología. Claro, sin pasar por todos los pilares que te he comentado, incluso los temas de la organización, porque uno podría también, bueno, digamos, también lo podemos decir que responde a algunas preguntas como em, ¿quiénes se deben organizar? ¿Quiénes se deben organizar con qué herramientas y qué procesos deben seguir? Ujú. ¿No? Entonces, tal vez esas dos grandes partes que comento, con esas tres preguntas que más o menos pueden resumir la metodología BDC. Y bueno, un poco se busca mayor adaptación en la industria, ¿no? Ujú. Sí. Definitivamente el tema BIM es un tema gigante. Creo que es más, se puede hacer unas charlas hablando exclusivamente del tema BIM. Sí, es un Pero mundo. yo quisiera solamente darte la idea y quisiera que me corrijas, porque es la forma como yo lo entiendo dentro de mi Ujú. mirada muy externa, ¿no? Yo entiendo que un plano, por ejemplo, en AutoCAD, tú ves un plano, ¿no? Sí. Y te va a dibujar las paredes, te dice que la pared de, de tal zona de la casa, por así decirlo, mide 2 metros por, no sé, 5 metros. Ujú. Pero lo que te diría el BIM es no solamente esa información de cuánto mide, cuánto es de largo, de ancho, sino te va a dar todo tipo de información, no solamente lo que podrías ver en un plano común y corriente. ¿Cierto? ¿Algo así va? Sí, sí, de hecho que sí. Em, y eso, por ejemplo, se conoce como metadata, Ya. porque tu definición es buenísima, Ro, porque haces notar algo muy importante, que Ujú. no es solamente el paso del 2D al 3D, ¿no? Como Exacto. tal vez se podría pensar erróneamente. Ujú. No es que del AutoCAD que yo hacía ya digitalizado claramente, es un software, Ujú. y que hacía los trazos en 2D y ahora utilizo, por ejemplo, el Revit y hago, en lugar de los trazos, ya hago los bloques y ya estoy construyendo y entonces es el 3D. Claro. No es exactamente así. Es que además de los bloques que estamos construyendo, estos bloques tienen metadata Ujú. y también recoge el cómo se construye, como te decía, Ajá. y además la metadata, es decir, el nivel geométrico y el nivel de información. Porque el bloque puede ser una columna de concreto y entonces la metadata puede decirte qué resistencia de concreto va a llevar Claro, te esa da un montón de columna. información. No es que ya de 2D pasó a Sí, 3D y ahora se ve en 4D y y se ve qué bonito se bonito, ve. claro. No. Sí, Tiene todo mil y un cosas detrás que justamente sirve sí. para todo lo que viene a ser la construcción de una obra, ¿no? Sí, no, incluso podemos hablar de herramientas, cómo hacer que esto verdaderamente llegue y sea y potencia el equipo de trabajo, ¿no? Ujú. Porque así por así, bueno, ¿qué voy a modelar? ¿Hasta qué punto voy a modelar? El alcance, por ejemplo, es un tema muy importante, los roles y responsabilidades, y bueno, y un Mira, sinfín de cosas, ¿no? yo estaba leyendo justamente un poco del tema, como te mencionó, y hay un tema que siempre se mencionaba y se mencionaba y se mencionaba, que así como la gestión de información lo hemos definido, eh, como lo acabas de decir, ¿no? Muy claramente, hay un tema del flujo de la información. O Ujú. sea, Sí, ¿de qué forma eh, sería, cuál sería la forma óptima para poder lograr que hay un correcto flujo de información, ¿no? Entre, por ejemplo, el diseño, la obra y el cliente, ¿no? O sea, que la información llegue de la forma que tenga que llegar en el tiempo correcto, de forma correcta, ¿no? No sé si me puede sí, dar un poco más el alcance acerca de el flujo de la información, que no se transforme, que termine en otra cosa, ¿no? Porque es sí, importantísimo, ¿no? sí, buenísimo. Ahí puedo comentar, por ejemplo, ¿De qué forma asegurar un buen flujo de la información? Eso. claro, Ujú. claro, sí. Puedo comentar que ahí lo importante es tener en cuenta o saber claramente cuál es el proceso, Ok, ¿sí? Para garantizar justamente el flujo de información y que finalmente esa pieza de información que necesitamos para construir llegue antes
de afectar la producción. Y por el contrario, si estamos haciendo ingeniería que llegue de una manera con calidad, ¿no? Con calidad y que, bueno, ya transiciona en las siguientes etapas porque como recordarás, te comenté que también ingeniería tiene distintas etapas, porque el proyecto no te mandas a hacer un proyecto de cero a gran cantidad de información, digamos Progresivo. que es progresivo, exactamente, es progresivo. Ahora, en temas de flujo de información, la respuesta es procesos y también la respuesta nos puede ayudar la ISO 19650 en ese punto. Y de hecho, la conversación es de gestión de información, es imposible no mencionar los temas de los lineamientos de la ISO 19650, que es un estándar, es un estándar de información vigente actualmente. La norma técnica peruana también lo ha traducido y está para aplicarse hoy en nuestros proyectos de construcción. Entonces, ¿de qué trata esta ISO 19650? Bueno, te presenta 40 procesos divididos en 8 actividades. Y me refiero a 8 actividades desde la evaluación de los requerimientos, que tiene que ver mucho con el cliente, pasando por la licitación, o sea, hacer una licitación, o sea, ya bastante cuando nace el proyecto, para ser más explícitos, ¿no? O sea, un proyecto nace porque, digamos, el cliente tiene una necesidad de construir, ¿no? Claro, Sea un obvio. edificio, sea un multifamily, una planta industrial, bueno, un sinfín, cualquiera sea el proyecto, ¿verdad? Entonces, el proyecto nace, hay una licitación, el cliente gestiona todo eso, después entra las potenciales contratistas como postoras, ¿verdad? Y después hay una etapa de contrato. Entonces, ahí es donde nace el proyecto. ¿Ya? Para hablar de los temas del flujo de información, entonces buscamos incorporar buenas prácticas y procesos a nuestra gestión de información a nivel organización. O sea, estamos hablando a nivel organización. ¿Ok? Ok, ahora vayamos a cómo garantizar. Vayamos a algunas técnicas, si es posible, pero hasta ahí está Sí, claro, claro. por supuesto. Sí. Ya. Entonces, hacer gestión de información actualmente bajo la ISO 19650 es hacer BIM. Entonces, todo lo que comentábamos acerca del BIM lo vamos a aterrizar con los lineamientos y con los procesos que nos da la ISO 19650. Entonces, esto está orientado a la producción colaborativa de información. Y cuando nosotros decimos queremos garantizar que el flujo de información sea lo más fluido posible sin detener este flujo, ¿verdad? Claro. Entonces buscamos justamente, entre otras cosas, detectar interferencias bueno, a temprana edad del proyecto, de manera temprana, mejor dicho. Entonces, ¿cómo las detectamos? Ok, vamos a incorporar estados de información dentro de un entorno común de datos. Entonces, vamos en orden. Ahorita he mencionado, por ejemplo, el entorno común de datos, ¿sí? Porque, a ver, para hacer información necesitamos herramientas, ¿no? Una de las herramientas es la que hemos comentado del BIM. Y el BIM tiene algunas herramientas de autoría, como por ejemplo el Revit. Lo que antes era Autodesk, ahora podemos tener herramientas como Revit, ¿ok? Que te permiten producir información. Pero no es solamente la producción de información, sino tenemos que estar en un entorno seguro y colaborativo. Ese entorno se le conoce como entorno común de datos. Y en digamos, en nuestra industria, el ACC, por ejemplo, el Autodesk Construction Cloud, Cloud ya viene por el nombre de nube, o sea, es una nube que está justamente desarrollada para hacer este tipo para esta necesidad, ¿no? Entonces, hemos dicho herramientas, tenemos otras herramientas como por ejemplo implementar el plan de ejecución BIM,
Bueno, esto tiene que ver con el alcance, lo que te comentaba, porque, a ver, si estamos gestionando grandes equipos de trabajo, que son justamente estas especialidades, necesitamos que estas especialidades sepan qué cosa es lo que tienen que producir, qué cosa es lo que tienen que modelar, ¿no? Y también, por ejemplo, podemos pensar en que necesitan saber los procedimientos y métodos constructivos para que también el modelador o los coordinadores BIM estén al tanto y puedan hacer esa digamos, compatibilidad, ¿no? Y que la información se produzca lo más adecuada posible, ¿no? Ujú. Al mismo tiempo, incorporar a este flujo revisiones de información, ¿sí? Para poder garantizar otros temas, que es, por ejemplo, la calidad de la información. Entonces, ¿cómo garantizamos el flujo? Es una pregunta de verdad muy, muy compleja. Ujú. Buscamos, créeme que 24/7 garantizar eso en nuestros proyectos, o más bien deberíamos, Ujú. porque como ves, hacer un proyecto de construcción es muy complejo y Por supuesto. evitar o omitir muchas de estas cosas, muchas de estas buenas prácticas en nuestros proyectos de construcción nos puede traer errores, sobrecostos, retrabajo, De ya trabajo, se cuando, posterga la entrega, ¿no? exacto, ya en la construcción. Problemas, Así que accidentes, ¿no? O sea, claro, o sea, una mala gestión de información justamente puede traer todas esas complicaciones, ¿no? sí, sí, Retrabajo, definitivamente. posterga la entrega, accidentes, Ujú. mil y un cosas, pues, ¿no? Sí, sí, sin duda. Entonces, es importantísimo. Sí, Mira, ya hemos hablado bastante de software, por así decirlo. sí, Una pregunta así básica, plana y sencilla, ¿no? O sea, para yo poder tener, ponte, yo tengo mi empresa, ¿no? O soy la empresa que justamente busco hacer una buena gestión de información. ¿Cuál sería el hardware, la infraestructura básica? ¿No? ¿Cómo te lo digo? Sí, pues sí, la infraestructura tecnológica básica ujú, que tiene que tener esa empresa, ¿no? Para poder hacer una buena gestión de información. Por ejemplo, ¿no? No sé, un buen Wi-Fi. sí, 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 sí. ¿Cuál sería lo básico para cumplir con un estándar mínimo, por así decirlo? Sí, bueno, definitivamente lo que dices, Ujú. desde un buen Wi-Fi, pasando por la herramienta de autoría, así se le conoce cuando hablamos de herramientas donde se produce la información, como AutoCAD, hace Ujú. algunos años. De hecho, en nuestra industria todavía se sigue usando AutoCAD y todavía hay empresas que buscan dar ese salto. O sea, Ya. eso todavía es hoy, 2025. Entonces, para hablar de software de autoría, podemos hablar de AutoCAD, podemos hablar del Revit, y para hablar de entornos colaborativos, podemos hablar del ACC. El Oracle también tiene su propia nube colaborativa. Yo he leído O, acerca de librería de objeto. ¿Qué es librería de objeto? sí, la librería Eso no objeto, lo entiendo. sí, buenísimo. Eso eso te permite no empezar de cero cuando empieza tu proceso colaborativo de información. Recordemos que la gestión de información es para generar información de calidad, confiable, Ujú. ¿ya? Todo el foco está ahí, porque información es todo, Ujú. ¿verdad? Claro. Pero cuando hablamos de gestión de información en los proyectos de construcción es justamente para garantizar, y cuando hablamos del flujo de información es para garantizar que lo que se produce sea confiable, se pueda construir, vea temas de constructabilidad en el mejor de los casos. eh, Constructabilidad, ¿no? Así es, y que sirva obra finalmente, ¿no? Entonces tu pregunta de librería de objetos es justamente porque uno, uno empieza a dibujar en una hoja en blanco. No. Cuando hablamos de Revit, por ejemplo, uno tiene gran cantidad de librerías de objetos dependiendo la tipología del proyecto. Si vamos a hacer un hospital, sabemos que un hospital es un tipo de proyecto, digamos, complejo en Ujú. la parte de proyectos de edificaciones y tiene gran cantidad de especialidades. Las librerías de objetos, en plural, ¿no? Son justamente para cada especialidad. Y ¿Como es que un modelo? tienes, sí, como un modelo o pedazos de modelo que van sumando a tu modelo, a tu Final, producción, ¿no? A tu modelo final, sí. ya.
vamos, o sea, digamos los temas de equipos, tienes en temas de especialidades, tienes el HVAC, tienes los coditos, tienes las uniones, tienes las bandejas, todo eso lo puedes tener en realidad en librerías. Y las librerías tienen la gran ventaja de que la información está parametrizada. De manera que si tu proyecto tiene una bandeja de 70 centímetros de ancho, pero ahora vas a hacer otro proyecto y ahora en tu nuevo proyecto tus bandejas ya no son de 70, son de 90, tú puedes decirle a la librería objeto, bueno, voy a cambiar el ancho de esta bandeja y eso se replica en todo el proyecto. Ok. Entonces, Te bueno, facilita el trabajo, te pues, ¿no? facilita el trabajo, definitivamente. Es algo que conocen muy a fondo los modeladores BIM cuando empieza toda la producción de información. Y obviamente a nivel de gestión es tener estas librerías. Nunca vas a tener todas las librerías completas, pero sí ayuda muchísimo para que el proyecto no empiece en cero. Claro. ¿Sí? Y normalmente, esto es importante porque en nuestra industria el cliente espera que el contratista haga todo cuando en realidad tiene que ser, el cliente tiene que desarrollar capacidades de gestión de información. Y eso es que cuando hace la licitación, yo le voy a decir al contratista, por si acaso estas son las librerías de objeto que quiero para mi proyecto y por favor ten en cuenta esto, no empieces en cero, porque si yo no te traslado esa información, lo más probable es que tú digas, para ti todo es nuevo, porque ¿quién es el que más conoce del proyecto? Es el cliente quien ya opera N proyectos, ¿verdad? Entonces la librería de objetos sí, sí, es importante y tan importante como la librería de objetos ahora, que es buenísima la pregunta, y ahora que lo pienso, los temas de requerimiento de información, porque en ese intercambio en esa conexión, en esa comunicación cliente potencial contratista, es muy importante tener claro cómo el cliente le va a trasladar su requerimiento de información a la potencial contratista general. ¿Sí? Ok. Y es que, digamos, nuevamente, como haciendo un recap, ¿sí? Porque he agregado un concepto nuevo que no habíamos mencionado antes, que es el tema de requerimientos de información. ¿Sí? Y es que un proyecto empieza, o mejor dicho, el cliente detecta que hay una necesidad, requiere un nuevo proyecto, va a ser un nuevo proyecto completamente nuevo, va a ser un proyecto de expansión, sea cual fuese el proyecto, el cliente va a hacer una licitación porque no es su negocio construir. ¿Sí? Entonces va a buscar, mejor dicho, quién lo va a hacer por el cliente, ¿verdad? Claro, obvio. Va a buscar a un constructor. Ok. Y cuando sale a buscar un constructor, tiene que evaluar su capacidad técnica. No es solamente la capacidad económica. Y eso también es un gran punto que yo creo que se puede mejorar en nuestra industria. Y es que cuando el Estado, por ejemplo, sale a hacer una licitación, lo que prioriza es el precio, pero no la capacidad técnica. ¿Sí? Entonces, en esto que se está cocinando el proyecto, ¿verdad? El cliente debe trasladar el requerimiento de información porque tú vas a hacer el proyecto, yo tal vez te pido que lo hagas en BIM porque sé que BIM funciona, o a lo mejor tú quieres hacer BIM porque tú sabes que funciona, también o sea, en cualquiera de los casos puede ocurrir. Pero digamos, si es que yo como cliente digo, quiero que se haga de la mejor manera, y de la mejor manera puede ser usando BIM, yo te voy a tener que decir cómo quiero recibir esa información, cómo va a ser ese intercambio. ¿Sí? Y por el contrario, si tú quieres hacer BIM, tú también me tendrías que especificar cómo vamos a hacer ese intercambio de información y qué requerimientos tengo yo. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que ocurre en la industria, cuando el cliente no pide los requerimientos, el contratista debe exigir estos requerimientos para empezar a hacer un borrador del plan de ejecución BIM. ¿Sí? Eso en los temas de BIM, porque lógicamente estamos hablando de gestión de información y la ISO 19650. A eso voy. Justamente, creo que esta pregunta ya cae madura, ¿no?
Pero mi pregunta que justamente había preparado es si es que tenemos algún protocolo en el cual Ujú. nos podamos guiar para poder lograr una buena gestión de información. Sí, Eso entiendo yo que sería lo que es la sí, ISO. O sí, la ISO sea, la 19650 ISO sería la forma de cómo ustedes, los ingenieros, se guían, ¿no? Para sí, decir, de esta forma es la forma correcta de hacer la gestión de información. sí, sí, como punto de partida, definitivamente, la ISO, como te mencionaba, es un estándar de información a nivel internacional y también tiene la ventaja del efecto de red. Mientras más usuarios lo utilicen, mientras más organizaciones lo utilicen, más valor para los proyectos, ¿no? Ujú. Que quieren tener claridad de cuáles son los procesos en ese intercambio de información y, y bueno, básicamente tener las reglas de juego claras, ¿no? Claro, son Desde las el reglas de inicio. juego, ¿no? Sí, ahora, que pueden cambiar, porque si hablamos de reglas de juego, el mejor equivalente sería el contrato, pero ahorita estamos hablando de estándares Ujú. y estándares no se aterrizan, no necesariamente se aterrizan en un contrato. Eso puede ser un tema a tratar en otro momento, pero, pero sí, digamos, son lineamientos y buenas prácticas. Entonces, lo que necesitamos es adoptar estas buenas prácticas en nuestra organización. Y como te decía, viene a ser el primer punto de partida, porque cada organización es diversa, ¿ya? Y tiene también sus propias necesidades y requerimientos. Ujú. Pero digamos, tener la ISO como referencia ayuda muchísimo a elevar nuestra madurez en temas de gestión de la información, Ok. ¿sí? Ujú. Y no es otra cosa que, digamos, elevar nuestra madurez digital también, ¿no? Claro. Haciendo mención a toda la conversación que hemos tenido desde el AutoCAD, desde incluso ese paso de digitalización y después cuando se convierte en BIM, y ese paso es de transformación, ¿no? Entonces, el tema tal vez es como transformación digital y además de eso, hay un punto interesante que es la colaboración, ¿sí? El modelo colaborativo. Ujú. Así que, digamos, esas son las ventajas de aplicar ISO 19650 en un proyecto. Claro, ¿Sí? ok, ok. Sebas, tú podrías, si te podría considerar a ti, o sea, tú eres ingeniero civil que ha hecho un diplomado en Stanford en el tema de BDC Ujú. y todo esto BIM, ¿no? ¿Te podrías considerar tú como un modelador BIM o Am, es un enfoque diferente? sí, depende. Es un enfoque diferente probablemente. Digamos, al inicio de mi carrera, sin Ajá. duda hice algo de modelado BIM. Ujú. Después pasé a algún rol de coordinación y después salté del BIM a, bueno, a otras áreas. Incluso estuve en el área comercial. Después me pasé a, bueno, como especialista de digitalización, Lean, control de proyectos y últimamente, en mi última experiencia laboral, estuve como analista de procesos. Ujú. Y bueno, actualmente como fundador de mi propia firma de consultoría, ¿no? Em, pero, digamos, para responder también la parte de si el BIM, qué tanto se conecta con el BDC, Ajá. y es que yo creo que ahí la industria ha interpretado mal los temas del BDC, porque este, incluso en Estados Unidos uno puede buscar plazas laborales, ¿no? Plazas, y sale como ingeniero BIM BDC. Eso no es tan Como que va preciso. de la mano por default, cuando no es Sí, así. cuando no es así, exacto. Cuando lo Ya. que hemos visto, y bueno, un poco hemos conversado, es que el BDC más bien es la metodología y te ayuda a hacer estrategia, Ujú. ¿ya? Y entonces, ¿cómo desbloquear el potencial ahora del BDC? Ujú. Es que el BDC lo empleen clientes, desde los clientes, y después lo empleen los gerentes de proyecto, los gerentes de producción o de construcción, los residentes, que son los tomadores de decisión. Que no surja eso como que los temas del BDC lo vea solamente los del área BIM, ¿no? Que son más los de los que le gusta la computadora y Claro, claro. Los los geeks. geeks. Sí,
Entonces, sino que sea algo más del proyecto, Ya, porque el proyecto nace y hay que hacer la estrategia del proyecto. claro, ¿Cómo hacemos la estrategia? Bueno, la metodología BDC funciona buenísimo para ese objetivo, ¿no? claro. Ujú. Ok, ok. Y digamos, para esclarecer también, habíamos visto un poco de los pilares del BDC, pero en realidad si vemos el marco de trabajo, el BDC empieza desde los objetivos del cliente. Es decir, y ese punto es bien difícil porque si nosotros somos constructores, ¿no? No, muchas veces no es difícil ponernos en los zapatos del cliente. Tenemos que interpretar eso y de repente no tanto interpretar, sino trabajar. Por eso digo que tiene que venir desde el cliente también, porque eso se trabaja con el cliente, Ujú. ¿sí? Y se establece cuál es el objetivo del cliente, que es lo más importante, es lo que debe guiar el proyecto, debe Claro, ser la es visión el del norte del proyecto, proyecto, pues. el norte del proyecto, Mm. exacto, exacto. Y entonces cuando estableces el norte, y el norte es muy claro, después todo lo demás se alinea, es mucho Claro, más fácil de todos alinear. reman para allá. ¿De acuerdo? Tanto el cliente como la empresa, ¿no? Sí, o el proyecto, sí. Proyectos. Y de hecho, una vez que se establece el norte, cuando el cliente establece su objetivo, después se establece el objetivo del proyecto, Mm, ¿no? Dentro de ese norte, bueno, el proyecto también se debe alinear, mm, ¿sí? Para que después ya se establezca la estrategia, cómo lo vamos a hacer, claro. ¿no? Y ahí entran los temas que habíamos visto, gestión de la producción por el lado de PPM, los temas de organización por el lado de ingeniería concurrente y los temas de información por el lado del BIM, Ok, ¿sí? ok. Y dentro del marco también, para no dejar de mencionar los temas de métrica, ¿no? El sistema de métrica es muy importante y es que la máxima en esto que se escucha un montón es si no se puede medir o no se puede mejorar lo que no se puede medir, Claro. ¿no? Entonces, digamos, el sistema de métrica o el árbol de métrica que conecta una cosa con la otra es buenísimo porque te ayuda a identificar qué cosas necesitas medir para que tú tengas el timón o sea, el control, el timón me refiero al control del proyecto. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Creo definitivamente que esa es la frase del programa de hoy. Porque, Sí, buenísimo. Sí, porque no solamente impacta a tu sector, a mi sector, sino en la vida cotidiana. O sea, yo sí, quiero sí, sí, mejorar sí. en algo, tengo que Hábitos, tener por un ejemplo. hábito y tratar de cuantificarlo, ¿cierto? Exacto. Y que al mismo tiempo no sea, si digamos, queremos, digamos, medir nuestro propio rendimiento, ¿no? O sea, de Claro. productividad, tampoco se trata de medir todo, porque Algo, al pero final lo importante, pues, ¿no? exacto. Claro. O sea, porque al final terminas no midiendo, terminas cansándote, ¿no? Claro, obvio, obvio. Entonces sí, como que ahí es importante tratar de definir Ujú. eh, o diseñar ese sistema de métricas. Claro, Sí. claro. Yo te pregunté hace un momento el tema de los modeladores BIM porque estaba viendo que, o sea, uno piensa, ¿no? Ya, una chamba dentro de este rubro es ser modelador BIM. Ujú. Pero existen varios tipos de modeladores BIM. O sea, por ejemplo, si hay un modelador, una persona que se encarga de modelar BIM, pero tiene un enfoque más técnico o más al software y no tiene esa mirada tanto a la obra, Sí. eso puede limitar también el tema de la gestión de información, puede limitar el tema de poder hacer su trabajo de la manera más eficiente. Sí, o más óptima, sí, Ajá, definitivamente. Y pasa muchísimo, es un reto actualmente que tenemos en la industria, porque muchos de los que empiezan por el lado de modelador nunca han pisado obra. claro, Y ahí viene un justamente. poco el reto, porque ¿cómo van a modelar eso que nunca han visto y no conocen? Y cómo incluso cuando yo te decía del BDC y te decía una cosa es lo que hay para hacer, que es los temas de BIM, y luego otra cosa es cómo lo hacemos. Entonces, si la persona no puede, no conoce o nunca ha pisado una obra, es difícil bosquejar algo en el lado de cómo lo vamos a hacer. Pero para eso la ISO también propone algunos documentos como el documento de métodos y procedimientos de producción de información, un poco para suplir esta brecha, ¿no? Pero es una brecha real y sin duda impacta en los proyectos, ¿no? Sí, Ok, ok. Ya, bueno, creo que hemos avanzado de una forma bien interesante. Yo te sí, quería hacer una pregunta que definitivamente impacta mucho mi rubro también, que es el ok, tema de calidad.
La Ok, calidad, ok. por ejemplo, ¿no? Yo te lo extrapolo, ¿no? O sea, yo como médico, como cirujano, Sí. nosotros en el sector público, el sector salud en general, siempre buscamos calidad en la atención en salud. Ujú, Por ejemplo, calidad desde el momento de tener la buena información antes de una cirugía, saber que el paciente es alérgico a algún fármaco ujú, o si es que ha tenido alguna cirugía previa, calidad ujú, de la información, calidad de el momento de la intervención quirúrgica, ¿no? ujú. La buena técnica quirúrgica, que el personal esté capacitado, Claro. y calidad de la información posterior a la cirugía, ¿no? O sea, que Ujú, el paciente tenga una buena historia clínica, ujú, que el informe quirúrgico esté bien hecho, ujú, ¿no? Entonces, la calidad en el ámbito de la salud es algo que es sumamente importante para ujú. nosotros. ¿De qué forma tenemos que enfocar la calidad desde el punto de vista de gestión de información, ¿no? Sí. Cómo manejarla, qué aporte tiene, qué tan importante es No, es y de qué forma la podemos buscar, ¿no? ya, es extremadamente importante y ahí también me gustaría responderlo por el lado de tener procesos establecidos, ¿sí? Un buen proceso, un buen sistema, que el sistema es ese conjunto de procesos, un buen sistema, te da, te garantiza los temas de calidad de la información. A nivel de producción de información, nosotros tratamos de garantizar esto con las revisiones. Y las revisiones a distinto nivel, desde el origen, es decir, cuando se produce la información, pasando por luego cuando se eleva, ¿no? O sea, cuando se eleva, digamos, al contratista, que es el máximo responsable y quien orquesta toda la producción de información, sea el contratista o sea la ingeniería, ¿no? O sea, Ujú. digamos, la empresa que hace ingeniería, ¿no? Ok. Pero digamos, siempre hay un origen, porque recordemos que hay un montón de especialidades, pero cada especialidad produce información. Entonces la producción nace en silos, ¿no? Ujú. Ahí, por ejemplo, ya se establece un primer control de información, un primer control de calidad, De calidad, ¿ya? ok. Después pasamos al siguiente control, que ya es un poco cuando nosotros tratamos de integrar esta información. Tratamos de integrar, me refiero a que la información ya no está en silos, sino que la información se comparte y se publica para que el otro tome en cuenta la información del otro, ¿no? O sea, digamos, la especialidad de estructuras toma en cuenta la especialidad de arquitectura y así sucesivamente en todo el tren de trabajo. Em, y bueno, entonces cuando el modelo se integra, mejor dicho, también hay controles de calidad ahí, que es la revisión, ese es el proceso, ¿no? Y después cuando el contratista, ¿no? Si ya estamos hablando en ejecución, em, quien es nuevamente el máximo responsable y que normalmente orquesta todo esto, em, comparte ahora la información al cliente. Bueno, el cliente también tiene su brazo técnico y Ujú. también entra los temas de revisión. O sea, ahí, por ejemplo, hemos identificado 3 niveles de revisiones de calidad y eso solamente por el lado de revisiones, porque también garantizamos la calidad de otras maneras. Tú lo dijiste muy bien con respecto al talento. También podemos decir con respecto a los documentos, con qué documentos, con qué información de referencia eh, empieza toda esta producción de información, Ujú. ¿verdad? Digamos, no vamos a mandar, no vamos a mandar al personal a la guerra sin armas, ¿no? O sea, Claro. ¿cuáles son sus armas? Eso también nos ayuda a contemplar los temas de calidad de información. Claro, porque, o sea, entiende esa calidad como la forma o la manera de hacer las cosas de forma correcta, en el tiempo correcto, de manera correcta, ¿no? Y el tema es que sea de forma Y consistente. finalmente finalmente el entregable. El entregable tiene que tener Claro. la mayor calidad y la Mm, información tiene que ser precisa. ajá. Entonces, sí, calidad ahí también en el entregable, ¿no? Ok, Sí. claro. Y de manera consistente, ¿no? O sea, que Sí, y de sé manera en todo consistente, el en proceso. todo el proceso, en toda la cadena em, o mejor dicho, en todo el ciclo de vida del proyecto. Ok. Hay un par de preguntas que me han quedado acá en el tintero, que las tengo acá apuntadas, que me gustaría
eh, preguntártelas, ¿no? Ujú, Eh, Hoy día, por ejemplo, ya se está desarrollando un edificio ujú. grande en la Javier Prado, no Sí, sé, un ejemplo. ¿Cómo yo me aseguro de que todo el personal esté trabajando en la última versión de los planos? Es una curiosidad mía, más que otra cosa. O sea, ya, ¿cómo yo me aseguro que todos estén en la misma versión y no el personal de construcción, los obreros con el plano que no se actualizó el día de ayer y la arquitecta o el claro, arquitecto tiene otra cosa? sí. ¿Cómo yo garantizo, quién garantiza en la obra de que todos en la misma página? ¿O de qué forma se hace eso? Sí, buena, Porque es una curiosidad sí, mía. muy Sí. interesante, porque en realidad esos problemas de gestión de información surgen. Porque eso al fin y al cabo es gestión de información Sí, eso también. es gestión de información, sí, y tranquilamente trae muchísimos problemas cuando no se atiende, ¿Hay un ¿no? encargado o cómo se maneja? Sí, con temas de roles, alguien debería tener ese rol de ser el gestor Ujú. documental, tal vez, ¿no? Ya. O, o en inglés sería el document control, ¿sí? Este rol, ni siquiera rol, en minería he visto bastante esta figura, es un puesto, o sea, hay una persona, un profesional encargado exclusivamente en gestionar la información, tanto la información que se maneja de intercambio cliente-contratista, ¿no? Ujú. O sea, lo que recibe el cliente y lo que sale del proyecto hacia el cliente, y, y también se encarga de imprimir todos los planos que puedan terminar en campo, ¿no? Claro. Entonces es el amo y señor de la información en los proyectos. Me parece O sea, que se algo cambia buenísimo. algo y ahí se reporta a esa persona y esa persona lo distribuye y actualizado. Una cosa así. Sí, 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 sí. O sea, Más o digamos, menos, esa es la idea, por así esa es la decirlo. idea, sí. En campo la información puede cambiar, efectivamente. Eso se conoce en minería como red line. El Ujú. cliente te aprueba el red line y entonces esa información tiene que regresar al área. El área se conoce como oficina técnica de obra o oficina de ingeniería de obra también. Y bueno, el área se encarga de tomar este red line que acaba de ser aprobado en campo por el cliente y entonces actualiza la información y nuevamente se imprimen los planos en la siguiente versión y así sucesivamente, ¿no? Pero el punto es que haya un, un profesional o un encargado responsable Ujú. de la información que Ok, finalmente llega a campo, claro. ¿no? Ok. Sí. Y una pregunta más. Eh, con respecto al retrabajo, ¿no? De Ujú, una obra, que creo que es una de las cosas importantes que justamente una buena gestión de la información debería tratar de, por lo menos, disminuir. ujú. Según tu experiencia o tus conocimientos, ¿qué parte del retrabajo se atribuye más? ¿Más a un error Mm. en el flujo de información, en la gestión de información, o más en la forma en el momento de la ejecución? ¿Dónde hay Sí, más ese problema del retrabajo? ¿De dónde más viene? ¿En el momento de la ejecución o de la gestión de la información? yo creo que yo creo que hay más errores por gestión de información que propiamente por los errores del proceso constructivo, Ujú. ¿no? Que de hecho los hay, siempre van a haber errores y el proceso constructivo también, dependiendo sea tu sistema de producción, bueno, puede tener muy alta variabilidad, Ujú. lo que quiere decir que se pueden encontrar muchos problemas de muchos tipos en campo. Ujú. Pero yo diría que la madre de los problemas o la raíz de los problemas están orientados más por el lado de la gestión de la información, Ujú. ¿sí? Entonces ahí por eso podemos hablar o recordamos que mencionamos hace un momento que cuidar los temas de origen, ¿no? Que la información y el proyecto nazca bien, para que después, aguas abajo en la cadena de valor, eso sea superable en obra muy fácilmente, ¿no? O con menos retrabajos, Claro, ¿no? ¿sí? Y justamente eh, cerramos con lo que comenzamos, ¿no? Que Sí, justamente el tema es lograr una buena gestión de la información desde el inicio del proyecto, sí, porque si es que no, va a repercutir a lo largo del todo del proyecto, ¿no? sí,
y qué tan importante es, ¿no? Porque normalmente uno piensa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que soy, como te digo, ajeno al tema, si es que algo sale mal en una obra, seguramente no han sabido cómo construirlo. Ujú. Pero no es así, o sea, la gran mayoría de problemas se pueden solucionar justamente teniendo una óptima gestión de la información. Sí, sí, No tanto en el momento de 100%. la ejecución como la gran mayoría de gente, yo, por lo menos yo, Ujú, podía haber pensado, ¿no? Si ujú. no es en el tema de la gestión de la información. Sí, Entonces es sumamente sí, importante todo sí. esto. Y ya para terminar, eh, dos preguntas. ¿Cómo ves el futuro de la gestión de información, Sebas? O sea, Ok. yo he leído un poco acerca de twins, ¿puede ser? Digital Twins, Digital sí, sí, twins, ¿ok? como gemelos digitales. Exacto. Sí. Y el rol de la inteligencia artificial en la gestión de información. Ok, ¿Cómo tú ves ok. ese panorama? Ok, ¿cómo creo que va a cambiar de acá al futuro? Sí. Bueno, Tal vez próximo y a futuro, futuro, por así decirlo. Un poco más lejano. ok, De acá a 20, 30 años. ok, Y próximo. ok, sí. Ahora, pensar muy a largo plazo sí es bastante más difícil, yo creo. Claro. Pero tal vez Pero ahorita el digamos, de panorama. acá a los próximos 5 a 10 años, lo que va a ocurrir es que la inteligencia artificial va a mejorar, como año a año viene mejorando, muchísimo, de Mm, hecho, y nos va a ayudar en los temas de la producción de información. ¿Sí? Entonces se va a generar una especie de, eh, digamos, para resumir, un proceso o un flujo de trabajo de dos caras de una misma moneda, que ya. es la generación de información por alguna inteligencia artificial y la revisión por profesionales especialistas en, en el sector, ¿no? En cualquier especialidad, Ok. o en todas las especialidades, mejor dicho, pero a lo que voy es que va a haber una especie de la inteligencia artificial por el lado de la generación y la revisión por el lado profesional. Eso nunca creo y no debería dejar de ser así. Ujú, Y esto, por poner un ejemplo, ya lo vivimos hoy con las herramientas de los famosos LLMs, ¿no? ujú, Estos grandes lenguajes de texto o su nombre en inglés sería como el Large Language Models, o ujú. modelos de lenguaje enormes, de volúmenes grandes, de texto como el ChatGPT, como el Claude, el Gemini, bueno, muchísimos, ¿no? DeepSeek, Mistral, cualquiera de ellos están en esa categoría de LLM Ujú. y uno le puede pedir un borrador de cualquier cosa prácticamente, ¿no? Pero siempre estará ese ojo humano, ¿no? En el que tú recibes la información, pero inmediatamente eso no te sirve hasta que tú lo revises, ¿no? Pero sí es un buen borrador. Claro, te va a ayudar justamente a agilizar muchos Exacto, procesos. entonces lo que va a ocurrir es que la inteligencia artificial, como ya lo hace, pero lo que va a impactar ahora en todo lo que hemos conversado en la gestión de información es darnos más velocidad. Entonces en los cuellos de botella ya no estarán Ujú, en la producción colaborativa de información tal como lo hemos descrito, ujú. ¿no? Ya no estará ahí. Entonces será ya los temas de campo, ¿no? Porque recordemos que la gestión de información soporta los problemas, a los temas, a la gestión propia de obra, que es la gestión de producción, ¿no? Entonces, yo veo que por el lado de inteligencia artificial podemos visualizar eso que te digo, y por el lado de gemelos digitales, que también es buenísimo, actualmente hay esfuerzos, pero yo creo que va a ir evolucionando, hay bastante más ¿Cómo desarrollo. se entiende un gemelo digital? Yo em, entiendo. es la representación Ok. digital de algo físico, de ¿En una tiempo real? realidad. En tiempo real, sí, y tiene esa característica acá porque es bien difícil llegar a ese punto de Ok. que O sea, sea en tiempo real. teóricamente permitiría ver cómo se está cargando la construcción y poder corregir algo en tiempo real, porque lo Enti- estamos viendo en tiempo real. Algo así. de acuerdo, sí, sí. Ok. Si lo comparamos con el hoy, ¿qué es lo que tenemos hoy? O la herramienta, la metodología, por ejemplo, del BDC, cuando hablábamos 2025, ¿qué nos da? Es que tenemos la parte del BIM y la parte del cómo lo hacemos. En la parte del cómo lo hacemos simulaciones. Simulaciones, eso se conoce como simulaciones 4D, porque contempla el 3D de lo que se modela y una dimensión más que es el tiempo. Por eso Ujú. se le llama simulaciones 4D. Pero lo que te da estas simulaciones es un análisis de alternativa y finalmente te dice, bueno,
esta es la mejor alternativa, ¿no? Ese es nuestro estado actual, digamos el estado del arte, pero ahora, ¿cómo va a evolucionar esto con respecto a los gemelos digitales? Como decíamos, la representación digital de lo que ocurre y en tiempo real. Entonces, esa característica de tiempo real es lo que va a hacer la diferencia y nos va a permitir tener cadenas de suministro o, digamos, sistemas de producción más resilientes, ¿sí? Más que puedan adaptarse a los cambios que puedan haber en obra. Ujú. Digamos, ante alguna eventualidad, el sistema se adapta e incluso te puede dar alternativas de solución inmediatamente, sin mucho esfuerzo, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a desbloquear. Y a nivel de, nuevamente, gestión de, o mejor dicho, modelos digitales, pero ya en la operación de mantenimiento, eso también va a ser algo bastante, bastante fuerte. Actualmente, al menos a nivel local, es muy incipiente eso, pero digamos ya ha empezado, ¿no? Pero igual, vamos a poder ver la operación y poder tomar decisiones mucho más rápido. Lo vamos a ver en tiempo real. Claro, se va a poder Vamos a corregir los errores ubicar, rápido. exacto, vamos a ubicar sensores y vamos a poder recopilar la data eh, de muchas maneras. Incluso vamos a poder agregar los temas de computer vision a los temas de ingeniería de construcción, que ese es algo que va a venir. O sea, computer vision ya lo tenemos en los autos autónomos como Tesla, pero todavía no ha llegado al sector construcción. Entonces sabemos qué es lo que viene. Mm. Sabemos que eso es lo que Se vienen viene, ¿no? cositas. Sí, sí, y cuando digo sensores también, eso es el lado del Internet de las cosas. Estuvo un poco, siento que ha estado un poco detenido, pero se va a impulsar muchísimo con toda la capacidad de procesamiento y la inteligencia artificial. Ok. Entonces, sí. Y cuéntame, Sebas, para poder cerrar la entrevista con esa pregunta, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, Ujú. ¿cómo ves a Perú, a nuestro querido Perú, en esto de la gestión de la información, del tema BIM, BDC? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Qué es lo que tú podrías recomendar o qué le falta a nuestro país para poder dar ese siguiente paso, ¿no? Para poder evolucionar. Ya, yo creo que le falta decisión. Ya. Le falta decisión porque a nivel profesionales, no me equivoco en decir que tenemos grandes capacidades a nivel profesionales, Ujú, ¿no? Si hablamos de BDC, tenemos los más altos números de certificados a nivel, estoy hablando regionalmente, ¿no? ujú, Con nuestros pares, vecinos. ujú, claro. Entonces, Perú tiene esa ventaja, incluso no solamente pares vecinos, sino el mundo hispanohablante, Ujú, ¿no? Desde México ujú, hacia Chile, ¿no? ujú, Entonces, tiene una ventaja y esa ventaja hace que Perú ahorita tenga un potencial por desbloquear. Entonces, está más que todo en las decisiones para hacer que la cosa fluya bastante mejor, se hagan proyectos. Por ejemplo, si hablamos de contratos NEC, Perú, yo diría, no creo que me equivoque en este punto en decir también que Perú lidera la gestión de proyectos en el tipo colaborativo. NEC lo vamos a ver probablemente en otro capítulo, pero es un modelo de contratación colaborativa. Y Perú lidera eso, o sea, ya integra en sus bases, digamos, en su legalidad, ya integra poder hacer proyectos bajo la modalidad de contratos NEC, que es algo increíble, ¿no? Y contratos NEC, en realidad, el primer contrato NEC que se hizo en Perú fue en los Juegos Especiales, Juegos Panamericanos. Y cuando hemos conversado bastante de gestión de información bajo los lineamientos de la ISO 19650, mi investigación justamente fue de ese proyecto, que fue un proyecto pionero en mm, temas de contratos NEC. Ahí se utilizó el primer contrato NEC. En ese entonces era NEC 3, ahora ya tenemos NEC 4. Actualmente me parece que hay 6, 7 proyectos en NEC 4. Y después de ese punto 2017,
Han habido incluso otros proyectos también con NEC. Ese proyecto que te menciono, Ro, también tuvo los temas de G2G, que es gobierno a gobierno. Y fue el primer gobierno a gobierno que se utilizó para temas de infraestructura. Eso es buenísimo, porque antes de 2017, antes de Juegos Panamericanos, La Videna y otros proyectos más, el G2G se había utilizado para compras Estado, ¿no? Sea armamento o barcos o, bueno, otro tipo de compras, ¿no? Pero compras especiales. Para eso se utilizó el marco G2G. Y mira que Perú ha sido en todo esto de BDC, NEC, G2G, modelo colaborativo, siempre ha estado liderando. Entonces, ahora, si tú me dices, bueno, ¿qué le falta a Perú en temas de gestión de información? Bueno, hemos incluso analizado los niveles de adopción. Perú tiene muy buenos niveles de adopción. Esto lo hace el ingeniero Murguía, hace estudios, bueno, ya está en su cuarto estudio de estos niveles de adopción del BIM. Ahora, ¿qué falta? Tenemos también los certificados, muchísimos certificados, impulsado también por la Universidad de Lima, ¿no? Buenísimo, porque desde el 2020, que por ejemplo yo llevé la certificación, fue gracias a la Universidad de Lima que trajo la certificación acá a Perú y lo hizo un poco más masivo, porque antes de ese punto 2020, el BDC, como te comenté, se creó en el 2013, pero las certificaciones se comenzaron a impartir muy exclusivamente con empresas como Graña o empresas muy grandes en ese entonces, me refiero, que podían pagar a sus profesionales este tipo de certificados, pero eran cosas menores. Lo que hizo la Universidad de Lima masificarlo. fue fantástico porque masificó este conocimiento y desde el 2020. Entonces, nosotros a nivel Perú, 2020 fue la cuarta promoción del BDC, que tuvo BDC, y la primera promoción masiva con BDC, mejor dicho, BDC Universidad de Lima Stanford, ¿no? En un programa más masivo. Entonces, volviendo a la gestión de la información, ¿qué nos falta? Nos falta un poco de desbloquear, por ejemplo, lo que hemos conversado, los temas de que el BDC no es el BIM en esteroides, es mucho más que eso, es mucho más. El BIM es su mundo, tiene un mundo, ¿sí? Pero el BDC nos va a ayudar a gestionar todo el proyecto desde el inicio. Y con los temas que hemos hablado de gestión de información impulsado con la ISO 19650, y que encima lo adopten los clientes, ¿no? Quienes son los que en realidad los más interesados en sus proyectos, y que prácticamente traslada la necesidad al contratista, o sea, es decir, puede plantear el esquema, sea colaborativo y con este tipo de tecnología, este tipo de metodología. Entonces ahí tenemos que llegar, y yo creo que ese también es uno de los propósitos por el que hacemos este tipo de conversatorios, para que los proyectos se hagan bien, ¿sí? Tenemos todo para hacerlo bien. Entonces, Sí. podemos decir que Perú está encaminado en ese tema. En ese tema, y bueno, falta decisión, básicamente. Decisión. ¿No? Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, Sebas, creo que damos por concluida la entrevista. La verdad ha sido un tremendo Buenísimo. gusto poder comenzar esta seguidilla de temas con un tema tan importante como la Sí. gestión de información. La verdad es que he aprendido un montón. Espero bueno, que Ro. nuestra audiencia también. espero que se me haya entendido. por No quise supuesto. ser muy técnico, pero bueno, sí, el tema me gusta muchísimo. Sí, se nota, me gusta se nota. muchísimo. Más bien los invitamos a que cualquier duda que tengan, para ese caso el especialista Sebastián, no Sí. duden en colocarnos en los comentarios. Nosotros encantados de poder resolverlo en el próximo capítulo. Sí, encantado de recibir las dudas. Ya estaremos publicando también en nuestras redes para que nos puedan seguir en nuestras redes. Y también agradecer a Casa Jardín. Nuestro patrocinador oficial. Sí, de las plantas hermosas que tenemos acá en casa. Acá. Sí. Plantas exóticas, orquídeas, tilancias, en fin. Ya la estaremos colocando también en las redes compartiendo sociales. las redes, sí. Claro que sí. Bueno, Sebas, gracias. Gracias, y ya nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Genial. Gracias.
Gracias.